Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar ya nuestro nuevo encuentro de teoría política. Hoy es miércoles 30 de septiembre y con un poco de retraso vamos a comenzar. El tema de hoy va a ser concluir con este segundo modelo de Estado moderno, que es el Estado liberal clásico. Insisto, un trazado ideal, que luego en la práctica, según las regiones, según los estados en particular, adquirió características peculiares e incluso hasta muy distintas. Así que lo que estamos haciendo es una abstracción muy, muy gruesa de lo que sería este tipo de Estado. Y deberíamos hoy poder ya transitar hacia el tercer tipo de Estado, que es el Estado de bienestar o welfare state, o algunos le llaman Estado social, pero ya vamos a ver que hay que hacer unas distinciones conceptuales. No es lo mismo Estado keynesiano que Estado de bienestar que Estado social. Como quiera que sea, entre este segundo modelo, que es el Estado liberal clásico, y el Estado de bienestar, estamos hablando de prácticamente 100 años, un siglo, transitando del siglo XIX al siglo XX. Bueno, algo ya dijimos en la clase anterior, por eso revisé la clase para ver qué habíamos dicho, y ahí me encontré con el horror de este profesor que se va, y no, es como un barrilete, se pierde en el espacio. Bien, vamos a repasar algunas cuestiones que me parecen importantes del Estado liberal clásico. La primera distinción que vamos a establecer, la primera cuestión sobre la que quiero hablar es sobre que, y yo lo dije, ¿no? No es exactamente lo mismo liberalismo económico que liberalismo político, aunque señalamos, hay, claro, vasos comunicantes claros, y de eso no hay duda, hay muchos vasos comunicantes. Pero observemos que el liberalismo político, vamos a ver cómo en el siglo XX puede convivir con un liberalismo económico completamente distinto, y bueno, eh, eso lo vamos a ver. Ay, ¿cómo me distraes con mientras vos estás tomando nota y escuchás, estás hablando por teléfono? Yo no lo puedo creer. Bueno, en fin. Dio justo que ella hasta aparece ahí, con el teléfono mientras hablo. Bueno, bien. Y esta primera distinción la señalo porque me parece interesante pensar un poco con algunos autores como Rosanvallon, Pierre Rosanvallon, en El capitalismo utópico. Tiene una interesante propuesta que nos llama la atención acerca de cómo la filosofía de la economía política clásica, esto es de la tradición de la ilustración escocesa, vamos a ponerle nombre, Adam Smith, David Hume, Stuart, algunos les sonarán más que otros, el paradigmático es Adam Smith. Esos filósofos, antes que economistas, fueron efectivamente filósofos sociales. Y antes que pensar una economía de mercado, imaginaron, conceptualizaron una sociedad de mercado. ¿Y qué quiero decir con sociedad de mercado? Entendieron que pudieron encontrar la solución al contrato político. Lo que el contrato político no había podido resolver, la idea de mercado, de sociedad de mercado, lo iba a hacer. El contrato político sirvió para idear una fundamentación distinta del poder político, bien que también suponía una idea de sociedad en tanto que sociedad política. Pero el contrato no respondía a cómo se podía mantener el orden político a posteriori, a lo largo del tiempo, una vez realizado el contrato,
y tampoco resolvía el problema del estado de naturaleza que subsistía entre los estados particulares. Estas dos cuestiones, esta filosofía moral que yo refiero a estas figuras de la Ilustración escocesa, sostenía que podían solucionarse a través del mercado como el lazo social fundamental que no requería mayormente de la coerción política. Y este lazo social se estructuraba a partir de interacciones sociales completamente espontáneas, donde cada individuo, persiguiendo su interés propio, interactuaba con otros y todos en su conjunto proveían al bienestar general. Y todo esto con una mínima necesidad de coerción. El mercado vendría a resolver el problema del lazo social que no respondía la categoría del pacto político. Y en cuanto a al escenario internacional, bueno, la creencia que a partir de las ventajas mutuas, recíprocas del intercambio comercial, este intercambio comercial iba a dulcificar las relaciones entre las potencias, entre los estados. Esto es, los estados comerciando iban a preferir la paz antes que la guerra. Acá una nueva forma de entender que la economía, la sociedad de mercado y la economía de mercado que surge de acá, viene a resolver estas dos cuestiones, interna la primera, externa la segunda. En definitiva, que los lazos en torno al mercado terminaban resolviendo la idea del lazo social. ¿Por qué se mantiene unida una sociedad? Porque entre sus integrantes se establecen intercambios prácticamente espontáneos, sin necesidad de coerción, solamente porque hay un sentimiento de empatía, de sociabilidad, y por el otro lado de conveniencia. Y esto es lo que después, en términos políticos, reclama un Estado limitado, no tanto en poderes como limitado en funciones. Un Estado limitado en funciones sería un Estado que dejaría un amplio margen de espacio para el mercado, para el libre desarrollo de las fuerzas de mercado, donde la oferta y la demanda podrían competir libremente, hallando puntos de equilibrio donde todos saliesen beneficiados, incluso fundamentalmente los consumidores. Y ese estado mínimo, ¿de qué se trataba? Y ese estado mínimo se trataba de un estado que proveía unos pocos bienes públicos. Ya todos imaginarán de qué se trata. Seguridad externa, o sea, defensa frente a posibles agresiones de potencias extranjeras, y orden interno a través de las funciones de policía y de administración de justicia. Luego también habría alguna intervención del Estado haciéndose cargo de alguna infraestructura, como carreteras, puentes, puertos, que para los privados podrían en aquel entonces no ser actividades que les pudiesen atraer o resultar rentables, y la educación, por ejemplo. La idea era, por supuesto, un poquito más amplia. Si se lee, dicen algunos correctamente, Adam Smith sostenía que el Estado sí que era necesario para, no solamente a través de la justicia, garantizar los derechos de propiedad y establecer una garantía de no violación de los contratos, sino también requería una institucionalidad que él no especifica, pero una institucionalidad que tendría que llevar a cabo tendría que llevar a cabo la regulación de la competencia, esto es, evitar que se constituyan oligopolios o monopolios naturales, que es el mal que aqueja al capitalismo contemporáneo, ¿no? Los mercados
dejados a su libre lógica, obviamente llevan a que algunos sean más exitosos que otros, y eso lleva invariablemente a la concentración económica. No hay ninguna mano negra, es simplemente los mecanismos del mercado. Ahora, una vez que se constituyen los oligopolios, esto es, pocos oferentes de un mismo bien frente a muchos demandantes, esos pocos oferentes y fijan las reglas, establecen barreras muy importantes a la entrada de nuevos competidores y empiezan a desvirtuar completamente la idea de mercados libres. Así que lo que quiero decir con esto es que Adam Smith no estaba por una libertad absoluta de los mercados, o sí, pero regulada, vigilada por el Estado para evitar eso, las distorsiones de la competencia. Clarín, ¿Clarín qué? Yo no soy Clarín. ¿Soy Clarín? No sé, me dice Clarín. En fin. Yo me estoy poniendo, advierto, no me quiero defender de nada, porque no tengo por qué defenderme, pero advierto que cuando hablo así apasionadamente es porque me pongo la camiseta de Adam Smith o me pongo la camiseta de un liberal político de los clásicos. Obviamente, me la pongo y soy el 10, meto todos los goles. ¿Qué habíamos dicho? Que las teorías las entendemos mejor si atendemos a sus mejores versiones. También habíamos dicho que íbamos a tener presente la necesidad de establecer como 3 rangos de análisis, que no siempre los desarrollamos, pero nosotros los tenemos que tener en claro cuando hablemos de algún tema. Una cosa es plantear las doctrinas, las corrientes de pensamiento, los problemas a nivel filosófico, político. Otra cosa es a un nivel teórico-analítico, donde vos ves las categorías fundamentales que sirven para denominar, según esa corriente, según ese enfoque, según ese problema, esa porción de la realidad que tenés bajo análisis. Y otra cosa es el nivel, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, yo lo llamaba histórico-sociológico, donde vos ves las fuerzas sociales que están o deberías poder ver qué fuerzas sociales están ahí pujando en luchas de poder para que, bueno, que las cosas tengan la forma que tienen, porque evidentemente la sociedad, ya lo habíamos dicho, es artificial, es un producto artificial y por lo tanto no es espontáneo. Depende de las fuerzas sociales que estén por detrás, dándole, conformando su fisonomía singular según el periodo histórico en el que uno se encuentre. Esto no quiere decir que no haya posibilidades de interacción entre las instituciones y las personas y demás, eso es otro cantar. Pero lo que quiero decir es que yo me pongo la camiseta de un liberal y te explico cómo se sentía, si uno ha interpretado bien lo que ha leído, cómo se pensaba estas cuestiones. Porque los liberales, tanto en economía como en política, lo que están sintiendo es que el poder político se necesita como digamos, como un mal necesario en todo caso, como un mal menor. Pero en todo, la idea de fondo es que la sociedad puede autorregularse. Esto es tan así que en el siglo XIX nace la sociología, una ciencia que se hace eco de esta idea de que la sociedad tiene sus propias leyes más allá de la política y que es necesario entenderla en sus propios términos, más allá de que la política pueda ayudar a conformar sociedad. Por eso la prevención del liberalismo frente al poder. El liberalismo político clásico, tiene un escepticismo muy fuerte respecto del poder político. Mientras que los enfoques de izquierda hacen mucho hincapié en la importancia del poder político para moldear la sociedad y la economía, el liberal clásico te va a decir, no, cuidado, ese poder se puede volver en contra de la persona singular, de la persona individual. Por eso la importancia de la libertad negativa como esfera libre esfera de acción individual, libre de impedimentos externos de otros agentes, especialmente el Estado. Esa libertad negativa es la que van a defender a ultranza. Bueno, este es el primer señalamiento que quería
que quería dejar establecido. Que por supuesto no agota esto, ¿no? El libro de Rosanvallon, Pierre Rosanvallon, está disponible, si ustedes quieren, en Consenso Cívico, y repito, se llama El capitalismo utópico. Haciendo referencia a la utopía del capitalismo cuando se refiere a una sociedad de mercado libre, de libre competencia, donde aparentemente todos compiten en igualdad de condiciones. Bueno, la segunda cosa que me gustaría señalar es que esta idea de sociedad de mercado que acabo de señalar y este escepticismo respecto del poder político lleva a que el liberalismo político tenga una concepción, aunque parezca paradójica, despolitizante de la sociedad. Esta idea de que la sociedad, cuanta menos política tenga, mejor. Por lo tanto, su idea de gobierno, de buen gobierno, es el gobierno que menos interviene, que menos gobierna, que menos se hace presente. Cuanto más imperceptible sea la acción del gobierno, será un mejor gobierno. Y sí, tiene esta idea despolitizante, una idea que, por supuesto, ha sido muy criticada cuando de participación política, de presencia directa de la gente en las decisiones públicas, esto se denuncia como la corriente contraria, ¿no es cierto? Una sociedad despolitizada sería desde ese enfoque crítico muy inconveniente porque dejaría el poder político en manos de unos pocos. Los liberales no eran remisos a entender que el poder político podía ser objeto de intereses especiales. Y por eso pensó en el gobierno representativo, sometido a elecciones periódicas, por eso pensó en el espacio de la sociedad civil como un espacio extraestatal donde poder desarrollar la vida societaria independientemente del Estado, aunque paradójicamente también necesitaban del Estado, porque ¿quién podría velar por el respeto de los derechos individuales si no es el Estado? Y también pensaron en la importancia de la opinión pública, como una opinión especialmente orientada a la cosa pública, la marcha de los asuntos públicos. Profesor, sí. Acá, no sé si Gabriel. Gabriel, sí, adelante. Esto de la división de poderes, ¿no tiene que ver con el divide y reinarás, que fue una cosa totalmente intencional del Estado liberal, que suceda así? A ver, no. Para tener poder sobre los diferentes... A ver, te doy mi opinión. El divide y reinarás era una máxima de la... No, era una máxima de la política exterior británica, ¿no? A la hora de consolidar su dominio comercial sobre los territorios de ultramar. Internamente, quiero que esto quede claro, la idea de la división de poderes ya había sido tematizada por Montesquieu, lo había señalado yo, en el siglo XVIII. ¿La idea cuál es? La idea que está por detrás de la división de poderes, del principio de la división de poderes, es evitar la concentración del poder y, por lo tanto, la constitución de un poder político arbitrario. Entonces, no se trata solamente de dividir funcionalmente las tareas, que tiene su importancia. Alguien que hace las leyes no es conveniente que también sea el que las ejecuta, y viceversa. Quien ejecuta las leyes no es conveniente que sea el que las produzca. Eso es un problema que hoy tenemos porque cada vez hay más legislación delegada. ¿No es cierto? Cada vez hay más iniciativa legal por parte del gobierno. Ahí me están volviendo loco con el, ¿cómo es que se llama? El cosito este del lado, el chat, porque me aparecen, ¿viste? Y no puedo dejar de mirarlo. Bien, entonces, ¿qué se gana con dividir el poder? Se gana una capacidad para limitar el poder. ¿Pero limitar en qué sentido? Limitar la concentración del poder.
Nadie piensa en debilitar el poder del Estado en el sentido de reducirlo a impotencia. No, necesitamos un Estado con capacidad de acción. Ahora, para los liberales clásicos había que tenerlo en corsé al poder político del Estado. Insisto, ¿qué tenían sobre sus espaldas? La sombra del absolutismo regio, el absolutismo monárquico. No querían volver a eso. No obstante eso, las monarquías subsistieron, pero monarquías constitucionales que tuvieron que compartir progresivamente el poder con los parlamentos. Y acá aprovecho para hacer alguien había escrito en el chat de la clase anterior por qué habría regímenes parlamentarios republicanos y por qué habría regímenes parlamentarios monárquicos. No tengo una respuesta taxativa. Supongo que tiene que ver obviamente con la historia peculiar de cada país. En algunos países la monarquía fue abolida y en otros se la tiene como una prenda de unidad, y pese a que haya críticas respecto de los costos que significa mantenerla, en Gran Bretaña o en España se la tiene o en Holanda se la tiene como una institución preciada, respetada, querida, un símbolo de la unidad del Estado a lo largo del tiempo. A nosotros no nos cabe en la cabeza porque nacimos dentro de un Estado que repudió la monarquía, ¿verdad? Pese a sus problemas de organización interna, repudiamos la idea de un monarca luego de que se estuvo coqueteando con la idea de un monarca criollo. Esa figura nos es extraña, pero hay que ponerse en la piel de ciudadanos que todavía hoy, viven en regímenes monárquicos, y uno se pregunta, le tienes que preguntar a estos tipos, y es porque sienten algo de la identidad nacional vinculada a eso. Si no, no se entiende que se mantenga una institución costosa y que está tan fuera de época, ¿no? Se me ocurre a mí. Bueno, la tercera cosa esto de la despolitización entonces puede leerse de dos maneras. Puede leerse, digamos, con buena intención, creyendo de que los liberales realmente pretendían una sociedad donde el poder coercitivo ocupase un lugar muy, muy minúsculo. Esto es, el Estado no debería hacerse presente, y por lo tanto deberíamos ser libres de llevar nuestra vida según lo mejor que quisiéramos. Es decir, cuantos mayores grados de libertad individual tengamos, mejor sociedad vamos a construir. En torno a esa libertad individual es que se construye el progreso social. Y el Estado poco tiene que hacer, y si tiene que hacer, tiene que ser algo mínimo. Así que la despolitización puede ser vista de esta manera como constructiva. Ahora, la podés ver como de manera crítica, pensando, pero eso es una maniobra política, ideológica de una clase que quiere hacerse con el poder, y una vez que lo tuvo, después del proceso revolucionario, una vez que doblegó a la monarquía, ya arrió ¿se acuerdan cuáles fueron las tres consignas de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, inmediatamente de que se disiparan los humos de la revolución, los liberales arriaron las banderas de la igualdad y de la fraternidad y dejaron incólume la idea de libertad, una libertad individual. La igualdad, ya vamos a ver, es uno de los temas uno de los puntos que vamos a tratar ahora, y la solidaridad la dejaron a la acción espontánea de la sociedad civil. Porque, ¿qué igualdad es? Vamos a tratarlo ahora. Entonces, el principio de división de poder está claro que persigue que el poder controle al poder. Un sistema de balances y contrapesa. Por eso decimos que es peligroso cuando un poder avanza sobre otro poder. Acá en la Argentina, como en otros países, hay momentos donde la política se judicializa, todo se manda
a resolver a la justicia, como en este momento, como en su momento, en la década del 90, era, ¿se acuerdan? El menemismo, que cada vez que había algún problema político, Menem decía, bueno, de esto se ocupa la justicia, vayan a la justicia y es una cuestión de los jueces. Y otras veces se politiza la justicia, todo lo contrario, avanza la política sobre la justicia y la justicia se deja colonizar y actúa según los gobiernos de turno, ¿no? Y esto lo hemos visto con claridad en las últimas décadas. La tan mentada independencia de la justicia, en función de la cual los jueces y todo el Poder Judicial tienen tantos privilegios, la verdad que hay que revisarla, porque la independencia de la justicia está sumamente sospechada. No es necesario ser un miembro del Frente para Todos o un cristinista para darse cuenta de que la política obedece a los gobiernos de turno. Pero así lo ha hecho respecto del kirchnerismo y así lo ha hecho respecto del macrismo y hoy estás de nuevo siendo objeto de ese tipo de intenciones. Bueno, esto no quiere decir, antes de pasar al tema de la igualdad, esto no quiere decir que entre los poderes, entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no tenga que haber relaciones debidas, públicas, de coordinación, porque estamos hablando de los poderes de un Estado. No se puede tener a un poder judicial por un lado, al poder político por el otro, al legislativo, cada uno con su propia agenda, que de hecho las pueden tener, pero tiene que haber una cierta coordinación, si no el Estado pierde capacidad de orientar a la sociedad y de resolver los problemas fundamentales que ésta presenta. Así que bueno, el tema de la despolitización me parece que puede verse al menos desde esas dos posturas, una a favor y otra más crítica. Y la igualdad, ¿de qué igualdad hablaba el liberalismo clásico? De la igualdad formal ante la ley. Un paso adelante importante seguramente, pero no nos engañemos, evaluándolo en términos de lo que sucedía en ese momento y lo que sucedió antes, evidentemente reivindicar que todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, y yo soy consciente y debemos ser conscientes que cuando se hablaba de ciudadanía eran muy pocos respecto del total de los habitantes de un Estado-nación. La ciudadanía se fue expandiendo en sus derechos como tal. Pero fue un paso muy importante llegar a esta igualdad respecto de los privilegios y los derechos especiales que comportaba la sociedad estamental. Contra ese tipo de diferencias es que reacciona el liberalismo proponiendo una igualdad formal. Una igualdad formal, es decir, en las formas. La justicia tenía que ponerse un velo, y así la iconografía la refleja, con un velo sobre los ojos, una balanza significando la equidad, y por el otro lado, el poder coercitivo para sancionar, representado por la espada. La idea es que el poder judicial, la justicia, no debe hacer distingos en las personas que reclaman administración de justicia con sus demandas, no tiene que hacer distingos por origen, si es un noble, si es un burgués. Debería hacerse estas diferencias. No lo fue nunca, pero en principio la idea era que no tenía que hacer diferencias si era una mujer o era un hombre, si era de un color su piel o su tez era distinta, si era rico o pobre, pero todos sabemos que efectivamente la justicia en su momento, en cada momento histórico, obedeció a la correlación de fuerzas. Y la gente de color en los países blancos o de los países europeos occidentales fue discriminada, los pobres también, las mujeres también, los inmigrantes también, los extranjeros, y así de seguido. De todas maneras fue un paso adelante la idea de una justicia independiente con capacidad de hacer caso omiso a las diferencias. Algo que va a cambiar mucho con el estado de bienestar. Así que esa igualdad formal es la única que acepta el liberalismo político clásico.
no acepta una igualdad de puntos de partida y mucho menos una igualdad sustantiva de puntos de llegada. Pero ni siquiera de puntos de partida, entendiendo de que cada quien era libre de perseguir su propio plan de vida y esforzarse en la vida para conseguirlo. Un poco la ética protestante, ¿no? Y especialmente calvinista. Esto lo expresó muy bien Max Weber en El capitalismo y la ética protestante. Así que esa igualdad formal nos lleva al tipo de ley que genera este Estado político liberal. La ley es general y abstracta. ¿Qué quiere decir general y abstracta? Que la ley tiene que ser pública, obviamente, tiene que ser conocida por todos, pero a la vez tiene que llegar a todos, tiene que, digamos, cubrir a todos los habitantes de una nación. Pero además abstracta, ¿qué significa? Un poco lo que dijimos antes en términos de la igualdad. Abstracta respecto de las características específicas de las personas que reclaman justicia. Esto es quizás, estos dos caracteres es quizás los que a nivel del análisis histórico-sociológico uno puede criticar muy fuertemente porque no hubo tal justicia general y abstracta, y uno lo puede ver en las novelas que retrataron la época, como la Historia de dos ciudades, o el personaje de David Copperfield, y tantas otras ejemplos de literatura que nos demuestran cómo al amparo del desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, la diferencia entre la gente que poseía los medios de producción y quienes eran trabajadores o simples trabajadores fue creciendo y planteando cada vez con más persistencia, con más fuerza la cuestión social. Dependiendo de en qué lado te ubicabas vos de la estructura social, era el tipo de justicia a la que podías acceder. Así que bueno, estos eran los puntos que quería señalar. Y me faltan dos. La concepción antipaternalista que tiene el liberalismo político del Estado implica la idea de que el Estado no tiene que ser el padre, como el padre lo es de los hijos, no tiene que ser el padre de los ciudadanos. Simplemente tiene que garantizarles ciertos derechos para que luego estos puedan desarrollar su propio plan de vida en términos de autonomía personal. Por lo tanto, cualquier rasgo que exceda, cualquier rasgo del Estado que exceda de estas funciones básicas de protección y de garantía de ciertas cuestiones básicas, se podría concebir como una especie de paternalismo, vía por la cual se puede llegar al autoritarismo. Y esto se quiere evitar por todo, a toda costa. Esto tiene mucho que ver con el concepto de Estado como Estado neutral. La neutralidad del Estado, para el liberalismo en principio es o se vincula a la libertad de conciencia, a la idea de que el Estado tiene que estar por encima de las diferencias religiosas. Esto ya desde Hobbes, cuando se están viviendo las convulsiones en Inglaterra por problemas políticos, pero también religiosos, y ya se estaban zanjando finalmente las cuestiones planteadas por la Reforma Protestante. Me estoy refiriendo a las guerras de religión entre 1517 y 1648, la Paz de Westfalia. Quedó de toda manera pendiente la relación entre Estado e Iglesia, y cada vez más se fue confirmando la superioridad del Estado sobre la Iglesia. Una pregunta que alguien hizo también, o una cuestión que plantearon en el chat de la clase pasada, fue cuál es la relación entre Estado e Iglesia. Bueno, el trono y la monarquía o el Estado, vamos a decirlo así de esta manera, el Estado, sea una monarquía, una república, y la religión, no dejaron de tener relación. No dejaron de tener relación. Siempre, y esto lo marcan todos los pensadores, lo marcó en su momento Rousseau con mucha claridad, todo aquel que quiera, todo buen político sabe que
allá donde no llega la espada de la coerción, tiene que generarse algún tipo de convencimiento, de creencia en las personas acerca de lo justificado del poder. Esto lo vimos en la primera unidad con el concepto de legitimidad, ¿recuerdan? Bueno, en aquel entonces la religión, y desde entonces hasta hoy, la religión ocupa ese espacio instrumental, o a ser instrumentalizado por el poder político. Una forma de obtener consenso, obediencia a la autoridad. Nunca dejó de tener relación la religión y el Estado. Me parece que en este sentido, desde Maquiavelo en adelante, ha quedado claro que la política ha recurrido a la religión en más de un sentido. Aún en democracia, donde todos sabemos, la democracia se debería desarrollar como laica, porque como invita al debate, se pueden debatir sobre muchas cosas, pero no se pueden debatir sobre principios religiosos diferentes, convengamos. Bueno, señalado esta idea del antipaternalismo y la neutralidad del Estado, quiero vincularlo con ciertas corrientes de pensamiento como el republicanismo, donde la concepción del Estado, el republicanismo fue uno de los proyectos o de las corrientes de pensamiento que integran la formación del Estado moderno, pero no logró ser un proyecto hegemónico tras las revoluciones. Pero ese pensamiento republicano, que hoy está dando vueltas, como el neorepublicanismo, tiene una idea del Estado muy comprometido con la cosa pública y con la formación de los ciudadanos, y en su visión de las cosas, el Estado no tiene que ser neutral. El Estado, una vez definido de manera sustantiva el bien común, tiene que comprometerse con su persecución y también tiene que comprometerse con la formación de la ciudadanía en cuanto a las virtudes cívicas. Mucho se dice desde el liberalismo que esto es una actitud que deriva en el paternalismo, eventualmente en el autoritarismo, como les dije, y les hace hablar del Estado, así visto como por el republicanismo, como un Estado perfeccionista. Esto es un Estado que quiere moldear a la sociedad y quiere moldear al hombre. Bueno, esto no está bien visto por el liberalismo. El liberalismo en general piensa el bien común como algo que tiene que surgir del debate y en todo caso son metas a largo plazo. Pero en general rehúyen la idea de un bien común sustantivo por precisamente estas cuestiones. Si hay un bien común sustantivo, no hay espacio para la pluralidad, no hay espacio para la oposición, no hay espacio para el debate. No sé si me alcanzo a explicar. Si todos convenimos cuál es un bien sustantivo y lo acordamos de manera muy específica y decimos esto es lo que hay que perseguir, ¿qué vamos a hacer con los que no están de acuerdo? Como diría Rousseau, si este bien que para nosotros es la libertad, hay que perseguirlos todos sin excepción, aquellos que no lo vean como atractivo, los vamos a tener que obligar a ser libres. Y ahí se dan una serie de posibilidades para conformación del poder político de tinte, bueno, al menos paternalista, y en el peor de los casos autoritario, una perversión de la autoridad. Bueno, bien, ustedes me van a decir, y con esto, ¿qué pasó con toda esta forma de, bueno, el Estado liberal, con esta concepción de Estado limitado, con esta concepción de una sociedad que podía autorregularse, con esta concepción de un Estado que no tenía que intervenir mayormente, se fue dando paulatinamente de bruces con la incapacidad para gestionar políticamente sociedades que se volvieron cada vez más complejas en el tránsito del siglo XIX al XX. Ustedes recuerden que desde el siglo XVIII en adelante, desde el último tercio del siglo XVIII, se viene expandiendo los efectos de la revolución industrial. Son 18-13, perdón, abro paréntesis, 18-13. ¿Qué significa esto?
que en 15 minutos hacemos un alto, ¿no? Porque empezamos a las 5:30. 6:30 es el límite de nuestra atención. Y yo lo voy notando porque todos van teniendo aspecto de zombie, ¿no? Entonces vamos a hacer algo para que no se terminen transformando en eso. A las 6:30 hacemos un alto. Yo me hago un mate, que ahora el que tengo le puedo poner cubitos, una sombrillita, y es como si estuviese en Copacabana, y hacemos un break de 10 minutos, 5 minutos, y seguimos. ¿Les parece bien? Y si no les parece igual, la verdad que me levanto, me hago mi mate y ustedes se quedan ahí o hacen lo que quieren, no sé. Bien. Recuerden que el siglo XIX está como embretado, está atravesado, si ustedes quieren, está enhebrado en dos procesos revolucionarios. Por un lado, la revolución económica, esta revolución industrial, que como una piedrita tirada en el medio de un agua, del agua de un estanque, nace en Inglaterra, hacia 1750, 1770, se disparan ahí los indicadores económicos y empieza un desarrollo industrial acelerado de Inglaterra, pero luego como ondas en el estanque se va expandiendo la revolución industrial al resto de los países de Europa Occidental o de algunos países de Europa Occidental, en mayor o menor medida llegan prácticamente a buena parte de Europa Occidental, incluso atravesando el Atlántico a Estados Unidos. Esa revolución económica que transforma el funcionamiento de las sociedades se vuelven más complejas en lo económico y también en lo social. Hay crecimiento demográfico, hay paulatina pero creciente migración del campo a la ciudad, hay por lo tanto crecimiento de la urbanidad y de los problemas de salud pública, con creciente necesidad de que el Estado orqueste estos fenómenos, los controle. Por acá va teniendo cabida el concepto Foucaultiano de biopolítica, ¿no? Que ya no se trata de controlar al individuo, se trata de controlar poblaciones enteras. Yo creo que siempre fue así, pero bueno, lo señalo nada más. A mí no me gusta Foucault. Por el otro lado, ¿cuál es la revolución que se enhebra junto con la económica, complejizando la sociedad? La política. Pero ¿qué quiero decir con revolución política? No es que haya una revolución constante, sino que una vez aplacadas las revoluciones burguesas y las de 1820, 1830 y 1848, que ya mencionamos antes, el nuevo orden constituido va experimentando la presión por ampliar las fronteras de la ciudadanía. Entonces, la revolución política a la que me refiero es la expansión del sufragio universal. Esto es, al interior de cada estado, con distintos tiempos, por supuesto, se va expandiendo la cantidad de ciudadanos. Las ciudadanías se van expandiendo. Son cada vez más las personas que se movilizan políticamente, aunque más no sea en el sufragio político. Esta creciente complejidad social reclama de una intervención del Estado que, aunque no esté, ¿cómo te puedo decir? Es una intervención del Estado que se va legitimando a ojos de los propios actores económicos como de la sociedad en general, se va legitimando y sobre todo se legitima más todavía con los grandes sucesos que jalonan la primera mitad del siglo XX. Quiero dejar planteado antes del break cuáles son esos grandes eventos. Bueno, ya ustedes están pensando en las dos guerras mundiales. Entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, la Segunda Guerra Mundial. En el seno de la Primera Guerra Mundial, bueno,
la caída de la última monarquía feudal que sobrevivía en Europa occidental, el imperio de los zares, y la emergencia del primer Estado socialista tras la Revolución Bolchevique de 1917 en Rusia, la constitución de lo que después va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Y también, después de la Primera Guerra Mundial, la emergencia de estos estados de excepción. Ahora voy a eso, que Natalia Domínguez me está señalando. Muy bien. Estos estados de excepción que nosotros conocemos históricamente como los fascismos y los totalitarismos, que no se remiten solamente al caso italiano, alemán, o algunos hablaron del totalitarismo soviético bajo la figura de Stalin. También tuvieron su expresión, no como estados, pero sí como movimientos sociales, tuvieron su representación en países nórdicos, en Inglaterra, en Francia, en Asia. Recordemos que también hubo un fascismo oriental que no ha sido mayormente, mayormente no lo tenemos en cuenta, no digo que no haya sido estudiado, no lo hemos tenido en cuenta, no lo tenemos en cuenta. Franco en España, pero esos ya son regímenes más de estilo autoritario tradicional, integristas. Y bueno, como señalaba la compañera, un gran evento entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por si estos no fueran ya importantes de por sí, la crisis mundial económica internacional que nace en Estados Unidos en octubre de 1929, pero se expande a todo el mundo, llega a la Argentina en 1930 y produce la caída del radicalismo y la primera sonada militar, ¿no es cierto?, con Uriburu a la cabeza, después Justo. Y ahí empieza nuestro rodaje con los sucesivos golpes cívico-militares hasta la última dictadura militar. Bueno, no nos vayamos de tema, ya me estoy yendo de tema yo también. ¿Qué pasa entre el siglo XIX y el XX? Atenti, va creciendo el Estado necesariamente, y fíjense, yo me había hecho a raíz de la discusión, y acá vengamos, todos nos sentimos un poco perdidos cuando dijimos, sí, nuestra Constitución se ha reformado un par de veces, y salvo unos pocos, la mayoría de nosotros no atinó a decir exactamente cuántas. Bueno, hice el repaso. La original de 1853, que se termina de cerrar en 1860, tuvo reformas en 1866, en 1898, en 1949, en 1957, en 1994. ¿Pero por qué lo señalo? A raíz para decir esto que nos había quedado como una cuestión pendiente, el tema de la estabilidad constitucional. Fíjense que en 167 años, desde 1853 hasta hoy, inclusive, hemos modificado 5 veces la Constitución a razón de una modificación cada 33 años. Es un disparate. Yo no sé de política comparada, pero cada 33 años modificar la Constitución, vaya, desmerece bastante la idea de Constitución. De hecho, no tenemos mucha idea constitucional. Bueno, pero ¿por qué lo menciono ahora? Porque, fíjense, me causó gracia, ¿no? Porque los que estamos vinculados al campo solemos despotricar contra los derechos de exportación, y el primero que los puso fue Mitre, el fundador, la familia fundadora de la nación. Bueno, fue el primero que puso los derechos de exportación en la reforma de 1866. Bueno, parece que nuestros antecesores nos la jugaron linda. Pero ¿qué pasa? En 1898, fíjense qué temprano, en 1898, en pleno régimen del Partido Autonomista Nacional, la segunda reforma, la de 1898, llevada adelante por Uriburu, pero en realidad Roca es el que inmediatamente después se hace con el poder, y ya estaba ahí Roca hegemonizando el plano político. Una de las razones fundamentales de esa reforma era para ampliar el Estado.
para ampliar el Estado. Puede ser por desarrollos endógenos de la propia sociedad argentina, que experimentó un desarrollo muy importante en el último tercio, al compás del desarrollo agroexportador. Pero en general, en Europa Occidental, en los Estados Unidos, hay producto de la industrialización, producto de los cambios estructurales de las sociedades que se hacen más complejas, una creciente necesidad de que el Estado asuma funciones que antes le estaban vedadas. Y esto, y ya voy al break, esto se agudizó con algo que nosotros tenemos que tomar conciencia. La Primera Guerra Mundial y después la Segunda lo reafirmó, implicó una intervención masiva del Estado en la reconversión de la economía de paz en economía de guerra. Y al fin de los conflictos, de los respectivos conflictos, la reconversión de la economía de guerra en economía de paz. Esto que se dice tan rápido significó una intervención, pero masiva, como nunca antes se había visto del Estado. Además, tengamos en cuenta que las guerras mundiales, sobre todo la primera, implicó la guerra mecanizada, la guerra en tantos frentes simultáneos como nunca antes la guerra se había expresado, implicando no solamente a los ejércitos regulares, sino a la población civil, y esto, en su conjunto, significó un quiebre importantísimo en el tipo de relación entre Estado y sociedad. Toda la sociedad tuvo que orientar su actividad en función o en pos del esfuerzo bélico. Nada que ver con las guerras modernas como la que nosotros tuvimos con Inglaterra, donde a nosotros nos parecía que la guerra la veíamos por la televisión, y fue así. No se organizó la sociedad detrás de ese esfuerzo bélico. En la Primera Guerra Mundial fue espectacular, y en la Segunda también. Con la crisis que implicó también la necesidad de que el Estado se reconfigurase a la luz de la macroeconomía que sirvió para una nueva macroeconomía como fue la keynesiana, si algo de esto no queda o suscita dudas, por favor, díganme, activen el micrófono y me piden parar y lo aclaramos, pero ya lo voy a explicar todo esto, ¿no? La idea del keynesianismo era que el Estado tenía que intervenir de manera anticíclica, esto es, cuando el nivel de los negocios pasaba de la fase de ascenso, de expansión, fase A, a la fase B, de retracción, ahí tenía que intervenir el Estado, activando la demanda agregada, con gasto público. Bueno, eso implicó una transformación en cuanto al cariz del Estado fenomenal. ¿Qué hacía el Estado liberal clásico frente a esto? No tuvo nada que hacer. Hizo crisis y fue cuestionado tanto por izquierda, Revolución Rusa, constitución de un socialismo de Estado, como por la derecha. El fascismo, antes que antisocialista, antes que anticapitalista, que no lo fue en realidad, era profundamente antiliberal. El liberalismo se vio atacado por todos lados, por incompetente, por incapaz de gestionar políticamente esto, y se tuvo que reinventar. Una palabra que nos suena ahora, ¿no? Dentro de las propias corrientes del pensamiento político y social liberal, aparece una corriente del liberalismo, un liberalismo social o progresista, que está convencido de que el liberalismo, si quiere seguir manteniendo algún tipo de perdurabilidad, de significación política, tenía que adoptar una nueva doctrina, un remozamiento de sus doctrinas, y ya no podía estar defendiendo la característica del Estado y de la sociedad que tenían en mente los liberales políticos clásicos. Y es así como ese liberalismo, en alianza con la socialdemocracia, dieron progresivamente nacimiento a un tipo de Estado, que se consolida desde 1945 en adelante, que es lo que hoy llamamos estado de bienestar, que nosotros conocimos de una manera más precaria que en otros lados,
bajo el primer peronismo y a partir de ahí el desarrollismo hasta la década del 70, donde ahí ya prácticamente con Martínez de Oz en adelante del estado de bienestar argentino prácticamente no queda absolutamente nada, salvo algunos retazos como la educación pública, los planes de vivienda, la salud pública, pero todos sabemos cuán ineficientes son todos estos sistemas y qué devastado ha quedado el Estado en ese sentido. Bueno, la cuestión es que el tránsito del estado de liberal clásico al estado de bienestar se da por estas transformaciones, por unas transformaciones que necesariamente se imponen. Algunas de estas transformaciones o de estas modificaciones son impulsadas desde arriba y otras son impulsadas también desde abajo. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso alemán. Por ejemplo, Alemania, que alcanza su unificación nacional tardíamente en el siglo XIX, en 1870, después de la guerra franco-prusiana, con el Estado de Prusia y Bismarck a la cabeza, protagoniza prácticamente una revolución desde arriba en el sentido de un proceso de industrialización súper acelerado que la lleva de ser un país semifeudal y disgregado a ser un Estado unificado y que compite casi en igualdad de condiciones junto con Estados Unidos con las potencias industriales tradicionales como eran Inglaterra y Francia que estaban en decadencia. Y eso motivó, en principio fue uno de los motivos de la Primera Guerra Mundial. Pero también fue impulsada desde abajo, porque claro, la expansión de la ciudadanía que implicó la entrada en escena, en el escenario público, de nuevos actores sociales, como eran las clases medias y sobre todo el proletariado. Y así es como va tomando cuerpo a los partidos de clase. Por ejemplo, el paradigmático, la socialdemocracia. Es decir, desde abajo también se impulsan, al compás de la democratización de las sociedades en términos relativos, una legislación de clase, y es por ahí que también explicamos la emergencia y consolidación de un nuevo tipo de Estado, con nuevos compromisos, con nuevas concepciones de la sociedad y demás. Bueno, listo, 18:30. En punto hacemos el break. Pongamos 5 minutos, ¿les parece? 5 minutos nos tomamos un té. Listo, muy bien. Gracias por su atención. ¿Les pongo música?
Bueno, nos vamos sentando, chicos. Aprovecho que todavía hay algunas sillas vacías. ¿Qué me dicen? No me di tiempo, no les di tiempo tampoco para preguntar o plantear cuestiones. ¿Quieren hacer un ping-pong? Un ping-pong de ideas, a eso me refiero, no vamos a jugar al ping-pong. Pueden activarlo. Profe, Sí. profe, yo me quedé un poquito medio ahí con el kirchnerismo. Pará, tenés que volver. En la educación temporal, usted dijo que era antes del estado de bienestar, ¿verdad? Discúlpame. La primer parte no la escuché con claridad, yo al menos, y te tengo que responder, pero ¿me la podés reformular? Sí, que me quedé un poquito con las características del keynerismo, como que no... Del keynesianismo. Con la lectura tampoco. Del keynesianismo. Ese. No te hagas problema, no tenés por qué tenerlo claro. Obviamente, además eso es más de economía que otra cosa. Ustedes recuerden que nosotros acá estamos en una unidad del programa tomando las características más gruesas de los tipos de Estado, sin entrar, como ya dije antes, en la casuística. Pero bueno, vamos a tener que explicar algo pero muy poquito, de qué significa el keynesianismo, porque tiene vinculación, así como el liberalismo económico tiene vinculación con el liberalismo político, aunque no sean lo mismo exactamente. El keynesianismo o la macroeconomía manejada de forma keynesiana tiene que ver con el estado de bienestar. Claro, estado de bienestar y estado de bienestar keynesiano. Sí, porque vamos a aclarar una cosa de entrada. El keynesianismo o el estado keynesiano es una forma de entender cómo se ha de manejar la macroeconomía, las grandes cuentas nacionales. El consumo, el ahorro, la inversión. Y en este sentido, un poco lo expliqué recién. Keynes, el economista británico, en su famosa obra, Teoría General de el interés, el dinero y bueno, no me acuerdo ahora exactamente, plantea esta cuestión de que en una situación de crisis, que no es para nada como la del 29, que fue espantosa la cantidad de gente desocupada en Europa, en Estados Unidos, fue realmente un cimbronazo como no se había visto nunca. Bueno, el keynesianismo decía o Keynes decía, para no llegar a esas situaciones tan depresivas, a una depresión de esa naturaleza, lo que tenemos que hacer es que el Estado intervenga en la economía
de manera anticíclica. Es decir, cuando se nota que el clima de negocios empieza a caer, ahí tiene que ingresar el Estado a través de ingresos públicos y otro tipo de medidas, y aumentar la demanda agregada. La demanda agregada activa la producción, activa la inversión y el ciclo de negocios se reinicia, dulcificándose, es decir, achatando las oscilaciones que caracterizan las alzas y bajas. Sobre todo tratando de que las bajas no lleguen al estado de una depresión. ¿Cómo se hace eso? Mediante la intervención estatal. Luego, la misma dinámica de los hechos hizo que esta intervención anticíclica quedase en el olvido y lo que quedó fue la idea de que el Estado debía intervenir permanentemente. Claro, porque... Perdón. Ay, Rita, no, Rita, perdóname, no escucho. Me pareció que eras vos la que hablabas. Por lo menos acá en la pantalla parecías vos como hablando. No porque te viese, sino porque acá aparecía como un signo. No eras vos. Bueno, la que estaba hablando yo no la escuché porque me aparecía muy distorsionada. Sí. No. No, profe, me parece que es un ruido de fondo de Rita, ¿puede ser? Puede ser, no sé, Rita, cállate la boca. A ver, Rita, hola, conectate. ahí. Sí, Sí. ahí estoy, ahí apago el micrófono, porque conecté el teléfono para poder ver mejor, dice. Bien, Ahí bien, voy. perfecto. Ok, no te suicides, por favor. No. No. Bueno. Ahí la apago. Ay, la chica que quiere hablar, pobrecita, sigue interferida. ¿Te estará interfiriendo el gobierno? No, bueno, déjeme decir, y si no, escribímelo en el chat, a ver si lo puedo leer. A mí siempre me gusta hacer esta introducción. El estado de bienestar surge, o uno puede explicar su emergencia, que insisto, centremos la atención en que el proceso de emergencia y consolidación lleva desde las últimas décadas del siglo XIX hasta prácticamente mediados del siglo XX. De ahí en más, como dicen los franceses, el estado de bienestar coincidió en su auge con los 30 gloriosos años, hasta la década del 70, del Fordismo. Lo que quiero señalar es que el estado de bienestar no nació de pronto y se fundó en 1945, sino que fue un proceso que tuvo distintos ritmos según los países y con medidas solapadas. Pero básicamente, si hacemos una abstracción muy gruesa, uno podría decir que encuentra tres causas definitorias para, de alguna manera, el cambio de la configuración del Estado, de la relación con la sociedad y de la propia sociedad respecto del Estado. Estas explicaciones las puedo resumir en tres. La primera, hay un cambio técnico y tecnológico desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX, y se sigue desarrollando a posteriori, que nosotros llamamos Taylorismo y Fordismo. El Taylorismo es la organización científica del trabajo. Esto es, se estudia cómo hacer más productivo el trabajo humano, estudiando los movimientos de los obreros y viendo de qué manera se puede parcelar el proceso productivo, las operaciones que hace el obrero para que se especialice en un solo movimiento o en un par de movimientos para entonces acelerar la producción. El segundo paso que se combina con es el Fordismo, que es la mecanización, la automatización. Acá dice, y es un sistema útil en política, y se me va. Pará, discúlpame, disculpen ustedes. Le doy cabida al chat y me dice,
Sí, se llamaba Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, de Keynes. Muchas gracias, Mariela Vergara. Muchas gracias. Es un sistema útil en política, por lo menos el peronismo lo encontró cómodo, claro que sí. Empieza la producción en masa. Acá viene la cuestión. Gracias por el aporte. Muchas gracias. Odio cuando me corrigen. Bueno, lo que quiero decir era un chiste, se pueden reír. Bien. La combinación, decía, el Fordismo es la mecanización, la automatización del proceso productivo a escala de lo que podía ser el nivel tecnológico de aquel entonces. El paradigma es la cadena de montaje. Esto es, el obrero ya no se mueve entre una parte y otra de la fábrica, sino que es el producto que empieza a moverse delante del obrero. ¿Se acuerdan de Tiempos Modernos de Chaplin? Bueno, ¿recuerdan esa imagen donde Chaplin, la escena de Chaplin, está y tiene que poner huevos en el pallet, digamos? Y claro, la cadena se acelera y el tipo ya no puede cumplir con su tarea. Bueno, esa escena es muy ilustrativa porque nos ilustra acerca de quién tiene el comando del proceso productivo. Ya no pueden respirar los obreros como lo hacían antes a través del descanso encubierto, esta cosa de movilizarse lentamente de un espacio a otro del taller. Ahora, al estar fijos, el que tiene el cronómetro, el que tiene la dinámica del proceso, es el que maneja la cadena. Hay un libro muy interesante de Benjamín Coriat que se llama El taller y el cronómetro, o el cronómetro y el taller y el cronómetro, donde hace una explicación de todo este desarrollo industrial desde el siglo XIX al siglo XX. Coriat es de una escuela económica que ya hoy no tiene, creo yo, mayor relevancia, que es la escuela regulacionista. Pero bueno, el caso es que ese libro es muy interesante para ver estas transformaciones. En definitiva, ¿qué logra esta transformación técnica tecnológica del Fordismo más el Taylorismo, del Taylorismo más el Fordismo? El empresario paradigmático es Henry Ford, el objeto paradigmático es el Ford, el Forte, y la máquina paradigmática, la cadena de montaje. Así como la máquina paradigmática de la primera revolución industrial fue la máquina de vapor. Como dijo una estudiante cuando le preguntaron, yo era estudiante, ¿y cuál fue esa máquina que simbolizó esta revolución? Y la tipa nada, ¿viste? No sacaba adelante pero ni una letra. Y la profesora, para darle una ayuda, le dice, vapor. Y la mina dice, la plancha. La plancha a vapor, qué hija de puta. No podés decir eso en el siglo XVIII, de mala plancha. Bueno, perdonen el Saruto. Yo me olvido que esto queda grabado. Bueno, ¿cuál es el resultado de este cambio técnico-tecnológico? Que el capitalismo, que era manufacturero e industrial, se convierte en capitalismo industrial de producción en masa de bienes de consumo durables, esto es, cuyo consumo lleva un cierto tiempo. Por ejemplo, vos te compras un auto y lleva un cierto tiempo hasta que lo dejas de usar y te compras otro si tenés suerte. Lo mismo pasa con el equipamiento para el hogar, las aspiradoras, las heladeras, las cocinas, todo lo que ustedes se puedan imaginar que entra dentro del proceso productivo de bienes de consumo durable, entran a ser producidos en masa, en series largas, miles de autos, cientos de miles de heladeras y así de continuo, que tienen que encontrar salida. ¿Dónde van a encontrar salida? En las exportaciones. No, las economías son muy cerradas todavía y con una amplia recurrencia al proteccionismo. De hecho, el proteccionismo fue culpado de la Segunda Guerra Mundial. No digo que lo haya sido, pero digo que se culpó al proteccionismo de las naciones, al proteccionismo económico, como una de las causas del conflicto. Bueno, como quiera que sea, esa producción en masa necesita un consumo en masa.
un consumo en masa. Y ese consumo en masa tiene que ser interno, hay que constituir un mercado de consumo en masa. Si yo produzco en masa, necesito vender mis productos para hacerme con la ganancia, con la plusvalía, porque la plusvalía está encerrada en el objeto. Yo lo tengo que vender. Y si no tengo demanda, no tengo ganancia. Bien, tengo que conformar ese mercado de consumo. ¿Cómo lo conformo? Con las clases que tradicionalmente podían adquirir bienes como los ricos. Bueno, pueden tener más de un auto, pueden tener 2, 3, 4, pero no pueden tener 15. Y así de seguido. Lo que se necesita es sumar consumidores. Y si es el mercado interno, hay que sumar a las clases antes excluidas del consumo, al menos del consumo masivo, como consumo efectivo. Y así se explica la entrada de las clases medias y la entrada de los obreros, ya no solo como factor de producción, sino también como factor de consumo. Hay que poner plata en el bolsillo de estas personas para que consuman y nosotros poder producir en masa y vender en masa. Como el estado de bienestar, una de las funciones que tiene es velar por el estado de bienestar de la sociedad, y esto se mide groseramente en términos de la capacidad de adquirir bienes y servicios, está claro que el estado de bienestar puja por una redistribución del ingreso, que se puede explicar como una necesidad sistémica del propio sistema capitalista. Algo que vos en principio podrías ver como, mirá qué democrático, mirá qué bien, qué popular, bien podría ser mirado de esta manera. Fue el propio imperativo sistémico del capitalismo el que propició esta política de redistribución. Al fin y al cabo, la redistribución significa trasladar, sacar vía impositiva ingresos de determinados sectores y administrarlo vía política para ser asignado a otros sectores. La segunda explicación, esa es una explicación por arriba, la segunda también es por arriba, pero de orden político, ya no económico. Se había producido la revolución bolchevique. Crisis del 29, millones de parados, convulsión social, la sensación de revolución estaba en todos lados y se corría el peligro de que el modelo alternativo ya había cobrado cuerpo, el comunismo se había hecho Estado. Si vos sos un dirigente, si vos formás parte de las clases dirigentes, de las élites, y vivís en Alemania, vivís en Francia, vivís en Italia, vivís en Inglaterra, ¿qué vas a pensar? Que eso que está ocurriendo a miles de kilómetros cerquita de tu país puede empezar a ocurrir en el tuyo. De hecho, Alemania experimentó con el movimiento espartaquista un inicio de revolución bolchevique, de revolución comunista que no prosperó porque la aplastaron. En su lugar creció el fascismo. El fascismo. Digo bien. La explicación política por arriba es que necesitan emprender el camino de la reforma política para evitar la revolución social. O reformamos políticamente el Estado y atendemos a las demandas sociales, o acá se va a producir lo mismo que se produjo en Europa Oriental. Vamos a perder la bolsa y la vida. Entonces, como medio de autoprotección, las propias élites motorizan cambios en la legislación, cambios que hacen transformar la faz del Estado, pero también las relaciones con la sociedad y cómo se concibe la relación del Estado con la sociedad. La reforma social viene alentada desde arriba. Y ahora la tercera explicación, que es concurrente, no son excluyentes. La tercera explicación que tiene que ver con la creciente, entiéndase en términos de ese momento, democratización de las sociedades. La gente empezó a pedir participación política porque, entre otras cosas, si las decisiones políticas iban a tener consecuencias como fue la Primera Guerra Mundial o la crisis del 29, la gente empezó a decir, nosotros tenemos que tener representación en estas decisiones.
tenemos que poder participar, porque si las consecuencias después van a caer sobre nosotros, también tenemos que ser artífices de esta legislación. Y así es como les digo que desde abajo, a través de la formación de partidos de clase, aparecen entonces los partidos obreros, como la socialdemocracia, que alientan una legislación de clase. ¿Qué quiero decir con esto? Alientan una legislación que favorezca el ascenso de las condiciones de vida del proletariado. La socialdemocracia, recordemos, si no lo sabemos, una nota al pie, fue motivo de una de las escisiones, de las últimas escisiones del marxismo, porque ya muerto Marx y viendo que el capitalismo se rehacía de las crisis que ya había sufrido en el siglo XIX y no terminaba de caer, empezó a pensarse, y esto es lo que consolidó el movimiento de la socialdemocracia, la idea de que mientras se esperaba el colapso final inevitable del capitalismo, habría que entrar en el juego político-democrático o político-liberal del capitalismo, entrar en el juego político y con el apoyo mayoritario, inundar de las asambleas parlamentarias con los representantes de clase y alentar una mejora de las condiciones de vida del proletariado. Y finalmente eso ocurrió. Finalmente eso ocurrió. Las condiciones de vida del asalariado promedio crecieron y se lograron sociedades relativamente más homogéneas. Pero vamos por partes. El estado de bienestar a diferencia del estado keynesiano, implica una forma de intervenir del Estado en la sociedad, pero también en la economía. En la economía, a través de un Estado regulador, un Estado planificador, un Estado administrador. Esto es, que regula los mercados, salva al capitalismo de sus propias contradicciones, al punto de el capitalismo aceptar ser un capitalismo administrado. La crisis del 29 lo puso ante esa disyuntiva. O nos salvan a nosotros mismos de nuestras contradicciones internas, o vamos a sucumbir a nuestra propia capitalismo organizado, capitalismo administrado. Vamos a sucumbir a nuestra propia lógica. Y eso es lo que hizo el Estado. Algunos dicen que buena parte de los derechos sociales que bajo el estado de bienestar se sancionan como segunda generación de derechos, la primera fueron los derechos civiles y políticos, algunos dicen que los derechos sociales fue una externalización de los costos empresariales para socializar estos costos a través del Estado, mientras se mantenía privada la ganancia. Bueno, es una forma es una forma de verlo. Lo cierto es que el capitalismo aceptó una redistribución de los ingresos porque lo permitía, lo ameritaba, un fenómeno que se dio sobre todo desde el 45 en adelante, que fue una curva permanentemente ascendente del comercio y la producción. No me bostece, por favor. Sí, a vos te estoy mirando, a ver quién sos. La bostezora, la del bostezo fue Valentina. Valentina, Dios mío. Ella cubría con la manito así, ¿viste? Está como el que se monda los dientes. Bueno, estábamos con el Estado regulador, el Estado administrador, el Estado intervencionista, el Estado planificador. Tiene que planificar la economía, tiene que organizar los mercados, tiene que regularlos, decía, para salvar al capitalismo de sus propias contradicciones. Y de esa manera se adviene al capitalismo administrado. Decía, el capitalismo acepta la redistribución de ingresos porque la torta se ha agrandado. Entonces, por más que haya redistribución de ingresos, los obreros ganan más, pero los capitalistas también ganan más. No es que los capitalistas se empobrecen. Lo cierto es que de todas maneras se va dando un crecimiento de la participación en el ingreso nacional de las clases trabajadoras. Y
la socialdemocracia logra de esta manera que el proletariado abandone la vía revolucionaria y acepte la vía de las reformas emprendidas. Y en este sentido, el estado de bienestar está cobijando como dos compromisos. Un compromiso que podríamos llamar liberal keynesiano, esto es, ¿se mantiene la libre empresa? Sí. ¿Se mantiene la propiedad privada? Sí. ¿Se mantiene la tasa de ganancia? Correcto. Pero a la vez se acepta la economía mixta, se acepta la administración del Estado, se acepta la regulación de los mercados. Ese es el compromiso liberal keynesiano, ¿se entiende? Por un lado se mantiene la economía de mercado libre, pero por el otro lado se acepta una cierta regulación de los mercados. Así que tan libres no son, por lo menos no son tan libres como antes. Y el otro compromiso del que hablaba, que ampara el estado de bienestar, es el compromiso, si ustedes quieren, liberal socialdemócrata, donde el capitalismo acepta la redistribución de ingresos, acepta reformas económicas y sociales como las convenciones colectivas de trabajo, donde la patronal se sienta con el sector obrero y negocian niveles salariales, condiciones de productividad, condiciones laborales, extensión de la jornada de trabajo, el término, la cuestión de las vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que acepta el trabajo? El trabajo acepta abandonar precisamente la vía revolucionaria, acepta la propiedad privada, acepta la ganancia, la tasa de ganancia del empresario. Y se forma una especie de acuerdo entre capital y trabajo con la anuencia del Estado. Es un triángulo: el Estado, el capital y el trabajo. En una relación más o menos armoniosa, que fue lo que permitió, como un círculo, ¿no? Donde eso permitió y a su vez fue el resultado del crecimiento constante. Y ese crecimiento constante, ustedes me lo pueden preguntar, ¿cómo es que se dio? Y se dio porque salimos de la Segunda Guerra Mundial con una Europa prácticamente destruida, pero también con un Estados Unidos triunfante y con su territorio y su potencia productiva completamente intacta. Estados Unidos se convirtió en la locomotora del crecimiento económico y en el financista de última instancia de la recuperación de Europa Occidental y de Japón. ¿Por qué lo hizo? ¿Por intereses solamente comerciales, económicos, para beneficiar a sus propias empresas? Sin lugar a dudas, pero también por cuestiones geopolíticas. Recuerden que después de la alianza que los llevó a triunfar sobre el fascismo desde 1942 a 1945, después de 2 años de titubeos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, se abre definitivamente el enfrentamiento a través de lo que se llamó la Guerra Fría. Las dos superpotencias nucleares, Estados Unidos desde 1945, pero muy, muy, muy cerquita la Unión Soviética desde 1949, poseen armas de destrucción masiva garantizada, se inaugura el equilibrio de terror. Esto es, el equilibrio estratégico que impone la posesión mutua de armas de destrucción mutua, que además está garantizada. Así alguien ataque primero, la capacidad de respuesta del oponente es suficiente para destruir también al que haya agredido. Por eso la crisis de los misiles en 1962, cuando Nikita Khrushchev mandó barcos de la flota soviética con cabezas nucleares hacia Cuba, donde se habían visto a través de los aviones espías que se habían desarrollado las plataformas de lanzamiento, dejó al mundo a un paso de la confrontación nuclear, bajo la presidencia de Kennedy. Bueno, ¿a qué venía esta digresión histórica? Para entender por qué Estados Unidos también estaba interesado en reconstruir rápidamente Europa como muro de contención a la expansión soviética.
y también reconstruir por el otro lado a Japón, brindándole cobertura nuclear, de forma tal de mantener a raya a la Unión Soviética, que de todas maneras se comportó como un Estado. Stalin la llevó a ser una potencia industrial de primer orden, que compitió la carrera espacial con Estados Unidos, pero económicamente después fue vencida. Pero no obstante llegó a dominar prácticamente un tercio de la superficie del planeta. La Unión Soviética llegó a dominar buena parte de Asia y de África. Así que el estado de bienestar se puede explicar de esas tres. Hay otras hipótesis que se manejan, pero bueno, a los efectos de seguir explicando el estado de bienestar. Este estado de bienestar se caracteriza, yo decía, por un nuevo compromiso del Estado con la ciudadanía y de la ciudadanía con el Estado. De forma tal de que hay un proceso, un autor habla de estatalización de la sociedad y de socialización del Estado, donde la sociedad avanza sobre el Estado, pero el Estado a su vez avanza sobre la sociedad, en el sentido de que el Estado se hace cargo de una responsabilidad por el bienestar de todos los ciudadanos, admitiendo que ese bienestar no siempre, como se creía antes, depende de la propia responsabilidad. Ahora hay situaciones, como lo puso en evidencia las guerras mundiales y sobre todo el paro involuntario del 29, producto de la crisis, hay situaciones involuntarias por las cuales la gente puede caer en situaciones de vulnerabilidad. Es decir, hay un espacio vital del hombre que es cada vez mayor, pero vital bajo dominio, con capacidad de cada individuo para dominarlo cada vez menor. Entonces, cada vez en el destino de cada uno de nosotros, no me sigan bostezando de esa manera, muchachas, porque si ustedes bostezan de esa forma, el bostezo ustedes saben que es contagioso como el COVID. Es terrible, vos empezás a bostezar, bosteza la de al lado, bosteza el de al lado, algunos se fueron porque ya no daban más de bostezar, y yo termino bostezando. Imagínate si yo bostezo. Listo, nos morimos todos. Bueno, bien, era una chance. Entonces, chanza va, chanza viene, yo me voy perdiendo, ¿no? Este Estado que asume la responsabilidad entonces de los destinos individuales, se compromete entonces con la sociedad. Y la sociedad se compromete con el Estado en el sentido de todos tomar parte de esta responsabilidad por todos. De alguna manera, esto se expresa en el reconocimiento por parte del Estado de una serie de derechos que componen los derechos de segunda generación, los llamados por economía del lenguaje derechos sociales, pero que son económicos, sociales y culturales. Advierto que culturales no son los mismos derechos culturales del multiculturalismo de décadas posteriores. Cuando hablamos de derechos económicos, estamos hablando de todos los derechos que tienen que ver con el mundo del trabajo. Todo un sistema de seguros que tienen que ver con el seguro contra el paro involuntario, contra la enfermedad, contra el accidente de trabajo, contra la invalidez, seguros que tienen que ver con la vida del trabajador, pero también con el ciclo vital posterior al momento del trabajo, sin dejar de lado los de primera generación, por supuesto. A los derechos civiles y políticos se le suman los derechos sociales, porque dentro de esas ideas de reforma, ya sigo con los derechos, estaba la idea de que las diferencias de clase, las diferencias materiales, estaban vulnerando la idea de igualdad de ciudadanía que implicaban el goce de derechos civiles y políticos. Entonces, estaba claro que había que hacer algo con la economía. Y esto es lo que estaban viniendo a saldar los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos sociales. Dije los económicos, tenía que ver con el mundo del trabajo, los mencioné, pero también podríamos decir las convenciones colectivas, el derecho a las vacaciones, una jornada limitada de trabajo, la jubilación, el sistema de previsión social, que era, digamos, un gran avance, preservar a los trabajadores una vez que abandonasen su ciclo vital con un sistema de jubilaciones y pensiones.
Y por el otro lado, los derechos sociales, los que ya nosotros conocemos más, ¿no? La educación pública y gratuita para todos los ciudadanos, independientemente de la clase, hasta un determinado nivel, ¿no? Pongamos la escuela secundaria. Los derechos a la salud pública, pero también el derecho a una vivienda digna, ya sea en alquiler o por compra, pero suministrada por el Estado, en el sentido de el Estado también proveer, junto con la oferta privada, a un plan de vivienda que puedan ser asequibles aún al trabajador promedio con mínimo salario. Bueno, eso sí, tiene razón al mover la cabeza así. Ahora vamos a ver por qué los derechos sociales siempre son condicionales. Porque, lo digo ya, los derechos sociales, desde que se rubricaron, desde que se asentaron como derechos reconocidos por el Estado, en todas las constituciones se dice siempre y cuando el Estado esté en condiciones de proveerlos. Esa coma, esa condicionalidad hace que los derechos sociales uno los vea ausentes de manera flagrante en algunos sectores importantes de las sociedades y sin embargo, podríamos decir, no se están violentando esos derechos, al menos en términos estrictamente jurídicos. Porque el Estado puede decir o argumentar que hay una insuficiencia de presupuesto. Bueno, bien, los derechos al transporte público forman todo este abanico de derechos sociales, que ¿cómo creen que se subvencionan? Son políticas que hay que instrumentar y que hay que financiar a través de impuestos. Y ahí está la redistribución. Se saca de la economía real y pasan a ser esos recursos administrados políticamente, administrativamente. Y está en su derecho, bueno, se me fue. Después el chat lo voy a revisar y lo voy a tratar de puntear para responder en la semana próxima. Entonces, estos derechos sociales, me faltan los culturales, que es el derecho al ocio recreativo, al goce de los bienes culturales que cada sociedad provea de acuerdo a su nivel de desarrollo. Bueno, esto hizo del Estado un Estado benefactor, un Estado providencia, una especie de providencia secular, digamos, no religiosa, y que hizo del Estado un actor mucho más amplio. Acá viene el Estado máximo, al que se podría oponer el Estado mínimo de aquel Estado liberal político clásico. Este es un Estado máximo, y es máximo porque ha crecido su tamaño, y lo va a seguir haciendo, porque tiene que tener cada vez más oficinas para atender a cada vez más necesidades de planificación y de organización de la sociedad. Y se mide a través del gasto público. Cuanto mayor es el gasto público y mayor es el gasto social, mayor estado de bienestar tenemos. Después tenemos que ver cómo se asigna ese gasto público y cómo se asigna ese gasto social. Muchas veces se le ha acusado, después vamos a ver las acusaciones que se le han hecho al estado de bienestar, y se le pueden seguir haciendo, en cuanto a los grados de eficiencia que tiene cada estado de bienestar en particular para convertir el presupuesto asignado en beneficios efectivamente gozados por los supuestos demandantes de esos derechos o titulares de esos derechos. Esta idea de que se invierte en 10 y llega un peso al beneficiario. ¿Qué pasó con los otros 9? Se perdió en la maquinaria. En el mejor de los casos, en la maquinaria. O sea, maquinarias que crecen tanto que prácticamente consumen buena parte de su presupuesto en su autofinanciamiento. Bueno, como quiera que sea, esta estructura de un Estado con un presupuesto ampliado, con cada vez más intervención en las esferas que antes le estaban vedados, fue legitimado, ya dijimos, de la forma en que lo fue, y así se fue desarrollando plenamente, o más o menos plenamente, a lo largo de estas décadas hasta la década del 70. Yo voy a hacer una aclaración en cuanto a ciertas lecturas del estado de bienestar.
Algunas lecturas han visto, como la teoría crítica, que desde la Escuela de Frankfurt se desarrolló con autores como Horkheimer, Adorno, Marcuse, Althusser, todos de alguna manera filiados con el neomarxismo, hicieron una crítica. Por ejemplo, Marcuse tildaron al estado de bienestar, antes que de progresista, de regresivo. ¿Por qué regresivo? Porque el estado de bienestar no era otra cosa que un estado capitalista que había sobornado al proletario y lo había alienado de su verdadero destino, que era la revolución. Y que la sociedad de consumo estaba alienando, estaba pervirtiendo a la sociedad, haciéndonos de alguna manera, manipulándonos para que nos convirtamos en consumidores permanentes. Algo de eso tenían razón, ¿no? Hoy vivimos más a través del tener que del ser. O somos en la medida que tenemos, y más todavía en la medida en que aparentamos. No necesitamos tenerlo, con solamente aparentarlo ya está, es suficiente. Bueno, como quiera que sea, fue muy criticado, tanto por la izquierda como por la derecha, porque voy a decir otra cosa. Voy a decir que al amparo de este liberalismo, al lado de este liberalismo progresista que se reunió en torno a una renovación del liberalismo para tomar la iniciativa política y alentó el estado de bienestar, al punto que se los tildó de izquierdistas, fíjense, ¿no? Hubo un liberalismo que criticó profundamente estas orientaciones colectivistas del estado de bienestar. Esa fue la raíz de lo que después nosotros conocemos como neoliberalismo, con actores como la Escuela Austríaca de Economía, actores como Mises, Hayek, que allá por la década del 40 escribió un librito que leemos en Historia del Pensamiento Político, que fue un librito de batalla, pero que encendió los ánimos de todo el mundo y que se llamó Camino de Servidumbre, donde el tipo denunciaba fundamentalmente no el estado de bienestar, el estado colectivista, esto es, la idea de que se puede planificar la economía de manera central. Y tenía algunos argumentos que uno le puede dar un peso relativo o no, depende, pero es bueno conocerlo. Ellos creían que el orden es espontáneo y no puede ser de alguna manera impuesto, porque en la medida en que es impuesto, primero, se vuelve irracional. Por ejemplo, los mercados regulados son irracionales. Por precios se ajusten de acuerdo a oferta y demanda, los precios que son según estos tipos, en condiciones de relativa competencia, son un indicador excepcional para decirle a la gente qué tiene que consumir, qué tiene que producir y qué no tiene que producir porque lo está produciendo mal, en vez de que sea el mercado, que es anónimo para estos tipos, es anónimo, los resultados no tienen que ver con las decisiones de alguien en particular, sino con multiplicidad de acciones individuales, y por lo tanto, si vos tenés éxito o tenés un fracaso, en realidad es el mercado el que te premia o te penaliza. Pero en todo caso es un ente abstracto para estos tipos. En cambio, cuando hay un planificador, la cosa se vuelve irracional, porque ese planificador se supone que tiene que tener toda la información necesaria para saber cuánto se tiene que producir de cada cosa, quién se tiene que encargar de ello, qué tenemos que consumir, cómo se debe orientar el comercio, cuánto se debe ahorrar, cuánto invertir y en qué cosas. Y cuando se quiere acordar, esa administración se vuelve irracional porque no tiene toda la información y porque además se vuelve interesada en favorecer determinados intereses y no otros, y aunque no sea interesada, no puede hacerlo con la eficacia con que lo hace el mercado. Y esa es la denuncia que después aparece mejor formulada, digamos, y con más fuerza en la década del 70, cuando, ya lo vamos a ver, con la crisis económica del 73-74
y del 77-78, las crisis vinculadas al aumento unilateral de los precios del petróleo por la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, se produce un trasvasamiento masivo de ingresos de Occidente hacia Oriente, y las economías centrales entran en crisis. No solamente por eso, porque también las competitividades económicas se habían equilibrado, Estados Unidos había abandonado el patrón oro, se había abandonado el patrón fijo de cambios, y el dólar se perdió esa relación de todas las monedas con el dólar y empezaron a variar entre ellas. Una explicación económica que no viene al caso, pero sí esta idea fundamental, que el estado de bienestar es inflexible a la baja en sus gastos. Esto es, no puede, aunque tenga la voluntad, reducir sus gastos, porque ya está comprometido con la sociedad, y porque ya está comprometido a través del sistema democrático de partidos que compiten entre sí. ¿Y cómo compiten los partidos dentro del sistema competitivo? Compiten por el voto popular. ¿Y cómo ganás el voto popular si no es prometiéndole los mismos derechos que tienen o más? Hay una inflación de oferta, digamos, y lleva una inflación de demanda, y esto lleva, según la derecha, a una crisis de gobernabilidad, porque el Estado no tiene los fondos necesarios. Y cuando lo quiso hacer, lo hizo emitiendo, cualquier parecido con la Argentina actual. ¿Y qué pasa cuando vos emitís sin respaldo? Tenés inflación. Entonces, tenés inflación, tenés desocupación, tenés estanflación. Lo que está viviendo hoy la Argentina en muchos países en el mundo, pero con un Estado que no puede bajar en sus ingresos, sino incluso mantenerlos o aumentarlos. ¿Y con qué? Con la maquinita. Eso se hace insostenible a mediano plazo. Y de alguna manera eso dio espacio a la crítica de tanto la izquierda como la derecha. La derecha, que argumentó se había entrado en una crisis de gobernabilidad y cargó de paso con la macroeconomía keynesiana y de seguido con el estado de bienestar. Y la izquierda, que también hizo lo suyo cuando sostuvo que se trataba de una crisis de legitimidad, que ese estado capitalista nunca había dejado de serlo, y que en un momento crítico optó por garantizar la reproducción de las condiciones de la tasa de ganancia del capitalismo antes que la de recabar consenso. Y así es como entró en una crisis de legitimidad. Bueno, dejamos planteado esto para ver la clase que viene cómo esto se torna en el caldo de cultivo para el desarrollo de las políticas neoliberales que vienen cocinándose como una sombra del propio liberalismo, pero ya no progresista, sino más tradicional, más ortodoxo, que de todas maneras termina transformando el mundo con el neoliberalismo y el neoconservadorismo desde la década del 80 en adelante. Ojo, el estado de bienestar no deja de existir. Y otra cosa que quiero señalar antes de despedirnos, existen distintos tipos de estado de bienestar, desde los de más altas prestaciones y calidad, como los de la península escandinava, ¿no? Noruega, Finlandia, Suecia, el paradigma de estado de bienestar pleno, Dinamarca, Holanda, hasta Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, y en el otro extremo Estados Unidos, uno de los más precarios de todos. Y bueno, y nosotros ahí dando vuelta, pero no se puede equiparar porque nosotros no tenemos ni siquiera cómo empezar a distribuir. Pero, a ver, tuvimos lo nuestro. En la Argentina, recordemos, en la década del 70, el proletariado, el sector obrero, había llegado a una participación de casi el 50%, 45% en el ingreso. O sea, del ingreso total, el 45% se lo llevaban los obreros. De ahí en más la Argentina empieza un declive acelerado y muy fuerte, conociendo algunos picos, pero básicamente una decadencia que hoy estamos, en la que estamos hoy, ¿no? En la punta de ese ritmo decadente. Bueno, la semana que viene nos vamos a entrometer con
la crítica a la que fue sometido el estado de bienestar, las transformaciones que se operaron, que también tienen que ver con una modificación, una transformación técnica y tecnológica, y cómo dan vida a un nuevo tipo de capitalismo. Fíjense, así como vimos una innovación tecnológica y técnica a principios del siglo XX, también la vamos a ver en la década del 80 y del 90. Así como vimos una transformación del capitalismo, desde aquel capitalismo mercantil al capitalismo industrial, después de la revolución industrial, y del capitalismo industrial manufacturero al manufacturero en masa, desde el principio del siglo XX en adelante, también vamos a ver una transformación radical entre ese capitalismo que sigue desarrollándose, pero ahora con un hermano gemelo, curiosamente muy difícil de manejar y con una lógica a la crisis periódica mucha más fuerte, que es el capitalismo financiero. Bueno, de todo eso vamos a hablar y vamos a tratar de cerrar la clase que viene. ¿Cómo vamos con el cronograma? Nadie lo tiene claro. Dígame una cosa, colegas, tenemos unos 4 minutos antes de que esto termine. Hay 33 personas conectadas y somos 180 y pico de personas. ¿Me pueden explicar este fenómeno? No, no tiene explicación. No. Pero nos tenemos que preguntar qué pasa después con la educación. Es triste, profe, ¿qué va a hacer? Bueno, no es solamente triste. Le tenemos que encontrar la... Siesta, dice el otro. Le tenemos que encontrar la vuelta entre todos. Pero no es lógico tener esto que además ustedes pagan. Fíjense que incluso pagan. Ustedes pagan, pero pasa lo mismo en los cursos de grado. La gente no va a clase, en presencial no van a clase. Y esto no lo digo yo, es con un estado compartido con muchos colegas, y colegas brillantes, no como el que les habla. Colegas realmente brillantes. Los pibes que faltan a clase de un tipo que es miembro de la Academia Nacional de la Historia, tipo que da seminarios en la Sorbona de historia demográfica, y no le van a clase. No. Éramos 40, y sí, bueno, yo duermo algunos. Es cierto. Profe, 46 éramos. Profe, bueno, hay una cierta etapa de generaciones donde no le interesa mucho, en realidad, o hablar, charlar o entender de política. Pero eso está provocado, quédese tranquilo que es para conversarlo también. Está provocado desde muchas áreas. Yo lo veo por todos lados, lo veo en la falta de cooperación entre los propios equipos docentes, lo veo en la disposición de muchas de las políticas universitarias, cómo se desarrollan, las pujas, las trenzas, las miserias. Hay mucha gente que labura bien, escriben y demás, pero por detrás hay algo que a mí no me termina de cerrar. Y insisto mucho con la... Sí, claro, pero insisto mucho con la variable cultural. Me parece que hay algo a nivel cultural que hace que nosotros no funcionemos bien en equipo. Igual, profe, a mí me pasa, yo trabajo con adultos y últimamente las excusas son interminables. Todo es excusas. Entonces, bueno, vaya a preguntarle a los 100 que faltan y le van a... Están leyendo. Pero, Analía, escuchame una cosa. Todos tienen problemas. En la vida cotidiana, vos encontrás mucha gente que diga, no, sí, la verdad que metí la pata. Desde el tipo que te viene a arreglar el inodoro, la batea, y que a la otra semana la llamás y le decís, escúchame, macho, me cobraste y sigo con el mismo, pero no sé, qué sé yo. Nadie asume responsabilidad. Nadie se hace cargo, exactamente. Pero tenemos derechos, pero no responsabilidades. Sí, parece un discurso de derecha, pero no lo es, Perdón, creo que es una cuestión de adultos, porque yo doy clases en primaria y tengo 2 cursos, y en los 2 cursos, bueno, es un colegio privado, pero tengo asistencia total de los nenes, y tienen 10 años. Realmente es una cuestión de adultos. Voy a coincidir contigo, y acá me parece que va a tener razón cuando decía que la educación pervierte. Porque cuando son chiquitos, vos ves las ansias que ponen, la polenta que le ponen, y no vienen, entran en la secundaria, empiezan a tener esos comportamientos que vos decís, ¿de dónde salieron estos tipos? Dios mío.
Por Es comenzar, imposible. profesor, por comenzar, Sí. nosotros acá en Corrientes tenemos una sociedad donde el saludo es primordial. Acá de primaria, jardín, el saludo es importante. Pasan a la secundaria los chicos que salen y dejan de saludar, así que ahí empieza un poco el quiebre en nuestra sociedad, digamos. Te cruzan los profesores, nos cruzamos, alumnos, con profes, y como que nunca nos conocimos, por ejemplo. Que capaz que a ustedes no le parece algo raro, pero para Bueno, nuestro en tipo los de sociedad, que es chiquitita y que nos conocemos todos, cuesta mucho esa pérdida de comunicación que está existiendo aquí, por ejemplo. En, te hago un en comentario el ahí. ámbito académico, en los pasillos, en presencial, en los pasillos de la facultad, te saludás como por encima del hombro con mucha gente. Y las miserias mirá, cuando yo ingresé a la facultad, se decía que la facultad de Ciencia Humana era, ay, yo estoy grabando, esperen que dejo de grabar. Se decía que la facultad era un nido de víboras.